En la noche de juegos, mi novia eligió a su marido del trabajo como pareja, bromeando. Tenemos más química. En fin, toda la sala se rió de mí, no conmigo, pero yo simplemente sonreí porque sabía algo que ella desconocía. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico muy bien redactado al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, con capturas de pantalla de su último viaje de negocios. El juego al que jugábamos era uno de esos triviales para parejas, de esos diseñados para crear momentos incómodos. Mi novia Jenny y yo éramos las anfitrionas. Teníamos unas 8 personas, una mezcla de amigos en común. Y, por supuesto, había invitado a Mark. Era su marido del trabajo, un término que siempre me ponía los pelos de punta. Era presumido, un poco demasiado guapo en un sentido genérico, y siempre me miraba como si fuera una molestia pasajera. Le dije a Jenny que no me gustaba, que lo de marido del trabajo era una falta de respeto. Ella simplemente se rió, diciéndome que me sentía insegura y que su relación era completamente profesional. Dijo que su dinámica era una broma recurrente en la oficina y que les ayudaba a desenvolverse en la política corporativa de su empresa. Llevábamos 2 rondas de juego y mi equipo con Jenny iba ganando. Luego llegó la ronda de intercambio de parejas. La anfitriona, que era yo, debía asignar nuevas parejas para una ronda relámpago. Antes de que pudiera abrir la boca, Jenny se levantó con su copa de vino en la mano. Señaló directamente a Mark. Yo lo elijo, anunció a la sala. De todos modos, tenemos mejor química. Algunos rieron nerviosamente, pero la mayoría estallaron en carcajadas. Era el tipo de risa que se alimenta de la incomodidad ajena. Todos estaban enganchados a la broma, y la broma era yo. Mark simplemente se recostó en el sofá, con los brazos abiertos y una sonrisa que decía: ¿Qué puedo decir? La señora me quiere. Vi a nuestra amiga Chloe dedicarme una mirada comprensiva, pero todos los demás le seguían el juego. Miré a Jenny, que ya se acercaba para sentarse junto a Mark, con una sonrisita triunfal. El dolor estaba ahí, un golpe seco en las costillas, pero fue rápidamente reemplazado por una fría, silenciosa y calma. Simplemente sonreí, una sonrisa lenta relajada que no llegó a mis ojos. ¿De acuerdo? Entonces, dije, manteniendo la voz suave. Química de equipo. Lo es. Veamos qué tienen. Ganaron la ronda, por supuesto. Estaban irritantemente sincronizados, terminando las frases del otro sobre cultura pop e historia. Cada respuesta correcta era puntuada con un choque de manos que se prolongaba demasiado o una mirada cómplice compartida. Estaban actuando para un público, y yo era el tonto a que le estaban montando un espectáculo. El resto de la noche fue un borrón de mi haciendo de anfitrión amable, mientras sentía que mis entrañas se estaban congelando lentamente. Cuando todo terminó y la gente empezaba a irse, Jenny seguía animada. Me dio un beso rápido y desdeñoso en la mejilla. ¿No fue divertido?, preguntó sin esperar respuesta. Ella y Mark habían pasado la última hora en un rincón, con las cabezas juntas, revisando su teléfono y riendo. Después de que todos se fueron, limpié la cocina. Jenny fue al dormitorio y la oí al teléfono, en voz baja y riendo. Sabía que le hablaba a él. Esto no era nuevo. Durante los últimos 6 meses, su vida se había enredado cada vez más con la de Mark. Empezó con trasnochar en la oficina, luego pasó a llamadas los fines de semana para planificar la semana siguiente. Hacía 2 semanas, se habían ido de viaje de negocios de 3 días a una conferencia. Cuando regresó, estaba diferente, más distante, más despectiva conmigo. Hablaba sin parar de las bromas privadas del viaje, la gran presentación que habían dado, lo bien que se lo habían pasado en el bar del hotel. Tuve la persistente sospecha de que era algo más que un simple vínculo profesional. Pero no tenía pruebas, solo una corazonada de su comportamiento cada vez más irrespetuoso. Esa noche de juegos no fue un error ni un desliz. Fue una declaración. Nos estaba mostrando a mí y a todos nuestros amigos mi postura. Y mientras limpiaba el último mostrador, decidí que por fin iba a escucharla. Terminé de limpiar y entré en nuestra oficina en casa. En la estantería estaba su vieja tableta. No la había usado en meses, desde que recibió una nueva del trabajo. La había enchufado hacía unos días, pensando que podría usarla para escuchar música. La cogí. Seguía conectada a todas sus cuentas, su correo personal, sus redes sociales. Nunca había invadido su privacidad, ni una sola vez en nuestros 3 años juntos. Pero esa broma pública, esa burla a nuestra relación, había roto cualquier obligación que sintiera de mostrarle esa cortesía. Me dije a mí mismo que solo buscaba confirmación de lo que ya sabía. Abrí su Instagram privado, el que guardaba para un pequeño círculo.
De amigos, no la refinada que usaba para un público más amplio. Y ahí estaba la prueba. Mucho peor de lo que podría haber imaginado. No era un simple evento. Era una galería de su viaje. Fotos de ellos tomados de la mano en una cena. Una foto de 2 copas de champán chocando con las luces de la ciudad de fondo. Subtítulo: celebrando una fusión exitosa. Otra: un selfie de ellos en un spa de lujo envueltos en batas de hotel con el subtítulo: aprovechando al máximo este viaje de trabajo. Beneficios de la conferencia confusos. Se me heló la sangre. El spa, el champán, la cena elegante. Sabía a ciencia cierta que su empresa tenía una política estricta de gastos de viaje. Los empleados recibían un DM por persona y una lista de proveedores aprobados. Ese spa definitivamente no estaba en la lista. Seguí buscando. Encontré la foto de un recibo de la cena. Un asador de lujo. Costó más de $400. Su comentario a una amiga debajo fue: no te preocupes, solo lo llamamos reunión con un cliente. Mark es un genio con los informes de gastos. Así que no era solo una trampa, era un fraude. Estaban robando su empresa y presumiendo de ello en línea con sus amigos. Tomé mi teléfono, con cuidado y metódicamente, tomé fotos de cada publicación incriminatoria. Las fotos, los pies de foto, los comentarios, los recibos. Hice capturas de pantalla de todo. Luego volví a dejar la tableta en el estante, exactamente donde la encontré. Fui a la habitación de invitados y dormí en el sofá. No sentí rabia. Sentí una extraña sensación de concentración. Me había dado la pistola, las balas y una confesión firmada. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Preparé café, me senté en mi escritorio y redacté un correo electrónico. La destinataria era la jefa de recursos humanos de su empresa, una mujer cuyo nombre recordaba de un boletín informativo que Jenny había dejado en el mostrador. Sabía que su empresa, una importante empresa del sector tecnológico, acababa de pasar el último trimestre en las noticias, por un escándalo de malversación de fondos ejecutivos. Estaban en una campaña masiva de relaciones públicas sobre su nueva política de tolerancia cero ante las violaciones éticas. Sabía que tendrían que tomar en serio cualquier denuncia creíble de fraude y actuar con rapidez para evitar más mala prensa. El asunto era simple y se refería al código de conducta y la política de gastos. El correo electrónico era cortés, profesional y devastador. Me presenté como socio de Jenny desde hace mucho tiempo. Expliqué que recientemente me había enterado de una posible violación de la política de la empresa que me sentía obligada a denunciar. Adjunté las capturas de pantalla, todas, la foto del spa, el recibo, su comentario sobre que Mark era un genio con los informes de gastos. Escribí que me preocupaba profundamente que este comportamiento pudiera afectar la integridad de la empresa. Terminé diciendo que estaba disponible para proporcionar más información si era necesario. Pulsé enviar a las 8:15 de la mañana y Jenny salió de la habitación alrededor de las 9, con aspecto satisfecho de sí misma. Todavía estaba en la euforia de la noche anterior. «Buenos días», dijo, tomando una taza de café. «Todavía me río de anoche. Fuiste muy amable contigo». No contesté. Solo di un sorbo a mi café y miré la pantalla de mi computadora. Alrededor de las 10:30 de la mañana, recibí un mensaje de un amigo que trabaja en la misma empresa, en un departamento diferente. ¿Qué demonios está pasando en la estrategia? Se rumorea que van a despedir a 2 personas. No respondí. La noticia empezó a filtrarse. Al mediodía, se confirmó. Otro mensaje de mi amigo decía: Jenny y Mark pasaron por seguridad hace 1 hora. Laptops, credenciales, todo confiscado. Caramba, los habían despedido a ambos. Con la empresa ya bajo la lupa por mala praxis financiera, mis pruebas eran irrefutables y no les quedó más remedio que dar un ejemplo. Fue un despido inmediato, sin aviso ni indemnización. Jenny llegó a casa sobre la 1 de la tarde. Supe el momento exacto en que llegó porque oí el golpe de su llave en la cerradura y la puerta abriéndose de golpe. Estaba pálida, con los ojos desorbitados, una mezcla de pánico y furia. Sostenía una caja de cartón con unas plantas de escritorio de aspecto triste y un cuadro enmarcado. «Tú», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «¿Tú hiciste esto? ¿Cómo pudiste?» Mantuve la voz serena. «No tengo ni idea de qué me estás hablando». «No me mientas», chilló. «A Mark y a mí nos despidieron». «¿Despedidos?» «Dijeron que había llegado una pista anónima sobre nuestro viaje. Tenías que ser tú. Eres la única capaz de hacer algo tan odioso». La miré fijamente.
¿Dices que había algo que informar en ese viaje? ¿Algo que haría que te despidieran? Su rostro se arrugó. Sabía que no tenía argumentos. La ira se disolvió en lágrimas desesperadas. Fue un error. Solo nos estábamos divirtiendo. Me arruinaste la vida. Mi carrera se acabó. Tú hiciste eso, dije, aún en voz baja. Tú y Mark hicieron trampa y le robaron a su empresa. Solo me aseguré de que la gente adecuada lo supiera. Ahora, tienes que empacar tus cosas. Dejó de llorar y una mirada de pura arrogancia se dibujó en su rostro. De hecho, se burló, un sonido corto, brusco y despectivo. Empaca mis cosas. No seas ridícula. No me voy a ninguna parte. Y aunque lo hiciera, no estaría en problemas por mucho tiempo. Se cruzó de brazos, con una sonrisa de satisfacción de vuelta. ¿Me acogerá? ¿Lo hará? Pregunté. Claro que sí, dijo, rebosante de confianza. A diferencia de ti, él de verdad se preocupa por mí. Tenemos una conexión real. Tenemos química. Sacó su teléfono y marcó su número, poniéndolo en altavoz para dejar claro su punto. Quería que lo oyera ir a rescatarla. Contestó al segundo timbre, con la voz tensa por el pánico. Yene, ¿qué demonios pasa? Mi tarjeta de acceso al taller no funciona. Nos despidieron, Mark, dijo, con un tono dramático y angustiado. Nos despidieron a los dos. Ese monstruo nos denunció. Hubo un largo silencio de su lado. ¿Denunciarnos por qué? Preguntó, con voz repentinamente cautelosa. ¿El viaje? ¿Los gastos? No sé. Escucha, no importa. Necesito que vengas a buscarme. Me va a echar. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando finalmente habló, su voz era fría. ¿Cómo iba a saber lo de los gastos? ¿Yene? La única forma de que lo supiera es si viera esas fotos estúpidas que publicaste. Te dije que no publicaras eso en Internet. Lo hice, insistió. Estaba en mi cuenta privada. Bueno, claramente no lo suficientemente privada, espetó. Toda mi carrera se fue al garete porque no pudiste resistirte a presumir. ¿Tienes idea del lío en el que estoy metida? Estamos metidos, Mark. Ella lo corrigió. Estamos juntos en esto. Pero está bien. Nos tenemos el uno al otro. Me quedaré contigo hasta que solucionemos esto. Casi podía oír cómo palidecía a través del teléfono. ¿Quedarme conmigo? ¿Estás loca, Yene? Mi esposa me va a matar. Ya sospecha que algo está pasando. Si aparezco contigo en tu equipaje, mi vida se acaba. No solo mi carrera, todo. La expresión de suficiencia de Yene flaqueó. ¿Eres tu esposa? Me dijiste que estaban separados. Dijiste que el divorcio era casi definitivo. Bueno, no lo es, replicó. Y no va a comprender que me despidan por llevar a mi amante a un día de spa a costa de la empresa. No puedo ayudarte, Yene. Estás sola. No me vuelvas a llamar. Colgó. El silencio en la habitación era ensordecedor. Yene se quedó allí, con el teléfono en la mano, su rostro convertido en una máscara de incredulidad. La base de su gran plan, la red de seguridad de la que estaba tan segura, acababa de evaporarse. Me miró con los ojos abiertos, con un horror creciente. La realidad de su situación finalmente la golpeaba. Sin trabajo, sin hogar, y el hombre por el que lo había echado todo a perder acababa de revelar que era un estafador casado y mentiroso, que no quería saber nada de ella. No dije ni una palabra. Solo señalé la caja de cartón vacía que había traído de la oficina. Deberías empezar a empacar ahora, dije. Tienes mucho más que meter ahí de lo que pensabas. Me miró fijamente un momento, luego se desplomó en el suelo y empezó a sollozar. No las lágrimas falsas y manipuladoras de antes, sino los horribles sollozos entrecortados de alguien que lo ha perdido todo y sabe qué es. Completamente culpa suya. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y empecé a recoger las pocas cosas mías que había en la habitación principal. La dejé allí para que empacara los restos de la vida que había destruido con tanta naturalidad. Le llevó horas. Podía oírla moverse por el apartamento, interrumpida por ataques de llanto y alguna que otra maldición furiosa y ahogada. Me mantuve alejado de su camino. Alrededor de las 6, por fin terminó. 3 maletas y 4 cajas estaban apiladas junto a la puerta. Parecía agotada y destrozada. No me miraba. ¿Dónde vas a irse? Pregunté, no por compasión, sino por la necesidad práctica de saber que se marchaba físicamente de mi propiedad. Mis hermanas, murmuró, mirando al suelo. Por ahora. De acuerdo, dije.
La observé mientras forcejeaba para sacar la primera maleta por la puerta. No pidió ayuda, y yo no se la ofrecí. Fue una salida patética a cámara lenta. Cuando por fin se fue, el apartamento se sintió al instante más ligero. La tensión persistente de los últimos meses se había desvanecido con ella. Cerré la puerta, eché el pestillo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a respirar. La discusión con nuestro grupo de amigos fue rápida. Chloe, la que me había mirado con compasión la noche de juegos, me envió un mensaje de inmediato. Escuché lo que pasó. Bien por ti. Lleva meses haciendo estas tonterías. Algunos otros me contactaron con mensajes similares. Los que más se habían reído con la broma se quedaron callados de repente. No querían que los asociaran con el drama, especialmente no cuando se trataba de engaños y fraude corporativo. Yene no solo había perdido su trabajo y a su infidelidad, sino que también había destruido su círculo social en el proceso. Pasé las siguientes horas recuperando mi espacio. Cambié las sábanas de la cama, saqué sus cosas del baño y borré su perfil de la Smart TV. Fue un ritual de purificación. Pedí una pizza, abrí una cerveza y me senté en el sofá en el glorioso y sencillo silencio de mi propia casa. No me sentí triunfante. Solo sentí un profundo alivio. Entonces, alrededor de las 11 de la noche, vibró mi teléfono. Era un mensaje suyo. Casi lo borré sin leerlo, pero la curiosidad me venció. No era una disculpa. No era una súplica de perdón. Era puro derecho sin filtros, una última mirada a la mente de alguien que simplemente no podía comprender el concepto de las consecuencias. El mensaje decía: «Me debes una. Dediqué 3 años de mi vida a ti. Decoré este apartamento. Tendrás que pagarme un nuevo lugar y mantenerme hasta que encuentre un nuevo trabajo. Mi hermana es paralegal y dice que tengo derechos». Lo leí 2 veces. Ni una sola palabra de remordimiento, solo exigencias. Después de todo lo que había hecho, seguía viéndose como la víctima y a mí como la persona obligada a arreglar el desastre que había causado. No sentí rabia. No sentí nada en absoluto. Bloqueé su número y me fui a la cama. Dormí lo mejor que he tenido.